Cajal Oro. Adalid sonreía y pensaba: ayer la propaganda del oro artificial me ha costado 5.000 pesos. Mañana me costará 10.000. No importa. Mi plan vale 100.000 millones. Y continuaba proveyendo de oro a su joven aliada mientras crujían las finanzas del Cajal. Un día Julius Ram llamó a su hija y la habló mirándole de hito en hito. He realizado la más grande invención de los últimos siglos. Por allí he leído que todavía alguien sostiene en la prensa de Estados Unidos y de Europa que todo es una colosal mistificación. Periódicos del Cajal, seguramente, repuso Berta tartamudeando. Así lo creo yo también. Pero te confieso, a veces he tenido mis dudas. Esta invención ha hecho ganar centenares de millones a muchas personas. Hay intereses formidables en juego, y hay de mi parte el mayor interés de mi vida en afirmar ante el mundo la pureza de mis procederes. Claro, comprendo, tu nombre, tu fama. Ese obrero que me trajiste, ¿es de entera confianza? Sí, papá, yo respondo de él. ¿Dónde lo has conocido? Trabajaba en los talleres de un diario, y te confesaré, me ha festejado, ha querido ser mi novio. Por mí sería capaz de todo sacrificio, dijo Berta. Como quiera que sea, replicó Julius Ram, estoy dispuesto a hacer una nueva instalación en otro sitio para verificar mis experimentos bajo el control de los hombres de ciencia que quieran vigilarlos. Sí, harás bien con eso, respondió. En ese laboratorio no entrará nadie más que yo y tú, mi fidelísima colaboradora. La joven sintió que sus mejillas ardían. Y te confieso, Berta, que si descubriera un engaño... ¿Pero de dónde podría venir?, dijo ella. Ese obrero entró cuando ya habías realizado la primera transmutación del cobre y del mercurio. Sí, lo recuerdo. Con todo, hay veces que observo demasiada rapidez en la maduración de los metales, contrastando con la espantosa lentitud anterior. Bueno, eso es porque el polvo de proyección que ahora preparas es 1000 veces más eficaz que el que usabas antes. Sí, es verdad. Con todo, prefiero la muerte a la deshonra. Si yo descubriera un engaño, sería mi muerte, en el bochorno y en el ridículo, pero no la deshonra. Prefiero pues ser yo el que revise los experimentos antes de comunicar mi fórmula al mundo. Esas palabras hicieron enmudecer a Berta, que había sentido la tentación de echarse al cuello de su padre y confesarle su culpa antes que él la descubriese. Desesperada, habló con Adalid, que la decidió a proseguir con la comedia. Algún día Julius Ram mismo bendeciría el engaño que había logrado salvar a la humanidad. Berta siguió mezclando oro auténtico con los indescriptibles menjunjes del alquimista, pero sintiendo a cada instante las angustias de un condenado a muerte. No, su padre no se consolaría nunca, no le perdonaría más el estrepitoso ridículo en que iba a terminar su carrera de sabio. Confió su desesperación a Mauricio Cohen, y para hablar sin que el sabio lo sorprendiera, juntáronse una tarde en una solitaria avenida no lejos de la costa. Ella amaba a Mauricio Cohen, amor sin luz ni esperanza, que se consumiría como una rica ofrenda sobre el altar si el Señor le concedía 2 cosas que le había pedido: que su padre le perdonase el engaño y que Mauricio Cohen abandonara la sinagoga y volviera al catolicismo. Un día su padre le habló otra vez de aquel obrero tan inteligente que ella había introducido en el laboratorio. Ya nosotros no somos pobres. Hemos hecho la fortuna de muchas gentes y yo podría ser el hombre más rico del mundo si la riqueza me tentara. Si él te quiere, ¿por qué no te casas con él? No, yo no me casaré nunca, papá. No quiero abandonarte. Y cuando ya no esté yo más,
Bueno, habrán pasado muchos años. Yo seré vieja entonces y me retiraré a pagar una deuda que habré contraído con el Señor. ¿Pero qué le has pedido para haberle ofrecido tanto?, preguntó, acariciándole y sonriéndole. No, eso no te lo puedo decir. Eso ocurrió el día en que ella se encontró con Mauricio Cohen en la avenida. Llegó antes de la hora, se sentó en un banco sola y a 1000 leguas del mundo que ella había hecho temblar en sus cimientos. Había venido por calles con jardines, paredes y balcones, aparecían cubiertos de enredaderas florecidas, bajo el dulce aliento de las huertas. Al penetrar en la arboleda profunda y solitaria, con un pórtico al fondo por donde se divisaba el horizonte del río, le pareció entrar en un palacio que esperase al rey. La música, la verdadera música de su alma, estaba hecha con los grandes silencios de los bosques. Aquella avenida umbrosa no conducía a ninguna parte y a nadie atraía. El suelo conservaba el tapiz de las hojas color tabaco del otoño pasado. La humedad había bronceado los troncos. Algunas ramas todavía desnudas, trémulas, bajo los tiernos brotes, permitían ver el cielo. Chorros de luz hendían el fresco y traslúcido follaje, sembrando la tierra de discos de oro. Impresionante silencio. Se hacía más augusto cuando sentíase un golpe en las ramas sonoras. Alguna paloma aturdida, algún pájaro encandilado por el sol. No soplaba ni una hebra de viento, y las hojas nuevas, después del silencioso trabajo del día, se adormecían en la paz del atardecer. Berta sintió sus mejillas mojadas de llanto y tuvo vergüenza de su debilidad, y no miró al que se sentó a su lado. Él supo que lloraba y le dijo con dulzura: ¿por qué cuando estoy cerca de usted no encuentro las palabras que querría decirle? Sí, a mí me pasa lo mismo, respondió ella. He pensado durante toda la noche tantas cosas y ahora no se me ocurre nada. ¿Por qué será que lo que es tan fácil cuando lo pienso lejos de usted me resulta ahora imposible y absurdo y hasta me avergüenza? ¿Qué pasa? ¿Tiene vergüenza de confesar que ya no me quiere? Al decirle esto, miró al obrero de su padre, que tenía la frente ceñida por los pensamientos de su raza. Sí, la quiero. Claro que la quiero. Cuando se dice 2 veces la misma cosa, dijo Berta, es porque ya no es tan cierto como cuando se decía una. ¿De veras cree usted eso? Se siente la necesidad de gritar lo que se ha dejado de sentir, respondió ella. Usted está lleno de preocupaciones y yo no soy la causa. ¿Qué sabe usted? No soy, ni quiero ser. Entonces no soy yo, es usted la que ha dejado de quererme. Ella prosiguió imperturbable, con una dulce tristeza en la voz, en el gesto, en la mirada, pero una voluntad fría y filosa como un hacha. En aquella preciosa carta que una vez me escribió, y... ¿por qué vacila? Diga. Y que me sé de memoria, exclamó ella sollozando casi. En aquella carta había estas líneas: tantas cosas nos separan, una sin remedio, la religión. Yo no soy un hombre de su religión ni de su raza, y no podría cambiar, y usted tampoco. Es verdad, exclamó él con el ceño fruncido. Sí, y cuando deje de ser verdad, habrá algo que nos separará con la misma fuerza. No comprendo cómo puede dejar de ser verdad. Si usted un día... No, mejor no. Hoy no voy a hablar de esto. No podemos hablar de amor, respondió Mauricio, porque usted no me cree. No podemos hablar de religión porque es lo que más nos separa. ¿De qué vamos a hablar entonces? Hábleme de eso que le preocupa y le ciñe la frente con una cinta negra. Ah, negocios. ¿Le preocupan los negocios a usted, el hombre más rico del mundo, que en solo 6 meses ha concentrado en sus manos la mayor parte de la fortuna de sus enemigos? Él la miró sorprendido. ¿Qué le interesa conocer mis negocios?
Sí, porque si tiene preocupaciones, tal vez yo pueda aliviarlo. ¿No lo he hecho ya más de una vez? Mire, a usted le debo toda esa grandeza que acaba de describir. Y bien, claro, todo eso me preocupa. Temo haber cometido un error inmenso. Tengo miedo especialmente de haber embarcado a los Meyerbeer en el mayor fracaso de los siglos. ¿Pero por qué teme? Según usted me ha dicho, su casa ha comprado a precio irrisorio más de 500 toneladas de oro. Ya se ha propalado que no existe el oro artificial. Va a comenzar, pues, la valorización del que usted posee y llegará a ser la mayor fortuna concentrada en una sola mano. ¿Qué es lo que tanto le inquieta? Bueno, me inquieta el secreto de Adalid. ¿Que tiene un secreto, don Fernando? Indudablemente. ¿No se le ha ocurrido sospechar de él? ¿Por qué él no ha hecho lo mismo que yo? ¿Por qué no aprovechó la baraja para llenar sus cajas de este oro que ahora está a punto de subir? No lo sé, respondió Berta llanamente. Usted me confió aquel primer secreto. Es raro que no tenga el segundo. Berta, explíqueme por qué Adalid no ha comprado oro y no oculta que ha engañado al mundo. Mauricio apretó la mano de la joven y la miró fijamente. La tarde había ido cayendo y los ojos de Berta eran sombríos. No lo sé, volvió a decir ella. ¿Pero qué es lo que teme? Todos los financistas del mundo, si estuvieran en mi lugar, habrían hecho como yo, empeñar su fortuna hasta la última hilacha y acaparar ese oro de que las gentes se deshacían por precios viles. Todos hubieran hecho lo mismo que yo. ¿Y bien? Y ahora la conducta de ese viejo banquero me hace dudar. Si él no ha comprado es porque prevé que el oro quizás no suba nunca más. Berta, después de un rato de reflexivo silencio, contestó con dulce y melancólica sonrisa. Veo que ya no es la religión la sola cosa que nos separa. También los negocios de mi pobre cabeza, que ahora apenas comprende. Mauricio quedó en silencio y preocupado. Pronto será de noche, exclamó ella bruscamente levantándose. Mejor me voy. Él pareció volver de regiones lejanas. Perdóneme, es que estoy fatigado y triste. Sí, lo veo y no me quejo. Adiós, Mauricio. No me gusta esa palabra, Berta. Parece una despedida eterna. Dígame otra. Ella echó a andar sin responder por la desierta avenida hacia el oeste. Bueno, al menos permítame que la acompañe. No, por favor, quédese donde está. Mire, todavía hay luz, exclamaba ella mostrando las banderas del crepúsculo atadas en la copa de un árbol, en lo alto de una torre o en el reflejo de una ventana. Y repitió la palabra que él no quería oír. Adiós, Mauricio. No necesitaba ni su compañía porque la seguían sus visiones, ni otra luz que la que él mismo había encendido en su alma. Un gran amor es un resplandor interno que trasciende y aclara la noche exterior, y transfigura todo y vive de sí mismo, y lo da todo, y cuando es el caso de no esperar nada, no cambiaría su pobreza, fuente de tristeza generosa, por el trono de un rey. Se alejó sin volver la cabeza, mordiéndose los labios y con los ojos llenos de lágrima. Ella y su padre habían vuelto al caserón del Parque Lezama. Encontró a su padre contemplando su atanor roto a martillazos. Sobre una mesa, el martillo, instrumento de la destrucción, estaba allí apretando unos papeles. Julius Ram sonrió amargamente a su hija. Te he estado esperando toda la tarde. Te estuvimos esperando, el señor Adalid y yo. Hace 15 minutos que se ha ido. ¿Pero quién ha hecho esto? Yo. Siéntate, por favor. ¿Estás cansada? ¿Qué pasa, papá? ¿Estás enfermo? ¿Has roto el atanor? Tranquilízate, estoy sano y he vuelto a mi juicio. Estás cansada, hija. Siéntate y lee eso que acabo de escribir y que aparecerá mañana en todos los diarios del mundo.
Con mano temblorosa levantó Berta el martillo, recogió los papeles y empezó a leer para sí. Léelo en voz alta. En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en quien creo y a quien tomo por testigo de que digo verdad, confieso la superchería de que he hecho víctima al mundo, porque yo mismo he sido la primera víctima. Mantengo mi fe en la unidad esencial de la materia y mi esperanza de que algún día los sabios dispondrán en los laboratorios de fuerzas capaces de producir la transmutación de un cuerpo en otro. Pero declaro ser falso el que yo haya logrado transmutar el plomo o el cobre o ningún otro metal en oro. He engañado al mundo, que tenía en la honradez de mi palabra, porque me han engañado a mí, personas en cuya palabra yo tenía fe, corazones que me amaban y a los que yo amaba y amo tiernamente. Berta se detuvo. Tenía los ojos nublados de llanto y la voz se rompía en sollozos. Papá, yo fui esa persona, perdóname. Sigue leyendo, pobre muchacha, respondió el sabio, enjugándose una lágrima que aparecía al borde de sus áridos ojos. La joven leyó la minuciosa descripción de los trabajos de desintegración, calcinación, depuración y sublimación de la materia en términos de alquimista. Pero la redacción hermética concluía como empezó, con una palabra clara y valiente. Otros químicos que vendrán después de mí y aprovecharán mis trabajos hallarán el polvo de proyección que yo no he logrado y madurarán el plomo y el cobre, y el oro que fabriquen no será un engaño como el mío. Mi nombre caerá en el oprobio de los sabios, pero no me avergüenza haber sido la primera víctima de esta gigantesca mistificación. Gracias a mí se han roto los anillos del cajal que venía envolviendo al mundo cristiano como una serpiente desde hacía 30 siglos. Y gracias a mí, los hombres que olvidaron a Dios por adorar al becerro de oro se arrepentirán de sus prevaricaciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando Berta dejó de leer, miró a su padre y lanzó un grito. «Papá, ¿qué tienes? ¿Qué sientes?» La potente cabeza del sabio tenía como una aureola. Tal era el resplandor de aquellos ojos que en ese instante empezaron la contemplación de la pura esencia de las cosas y del rostro de Dios. Y aquella luz sobrenatural no duró más que un segundo. Los ojos se apagaron para siempre y la amada cabeza se inclinó sobre el pecho de su hija. Cuando el oro empezó a caer, valía en Londres 142 chelines la onza Troy. Eso equivalía en Buenos Aires a 4 pesos 30 centavos el gramo. Meses después, ese mismo oro ya no se cotizaba en onzas, sino en libras o kilos, y su precio había descendido a la centésima parte. Solamente la industria lo utilizaba, pero había perdido el vasto dominio de las artes decorativas, pues su color charro, que un bronce inferior imita perfectamente, chocaba al gusto moderno
que prefiere el noble y fugaz relámpago del acero o el blando fulgor de la plata. Por caro y no por bello, se lo buscaba antes para adorno, y desde que se abarató, perdió la utilidad decorativa que otros metales conservaron. Así transcurrieron varios meses, hasta la mañana en que un diario de la City publicó un telegrama de Buenos Aires donde se insistía en un rumor que había circulado antes. Adalid confesaba que no existía el oro artificial. La noticia fue acogida con recelo, pero hubo quien la creyó. Podía ser maniobra de los maduradores de plomo, como llamaban a los alquimistas, pero también podía ser verdad. Ese día se sintió un leve estremecimiento en la cotización del oro, como si el ídolo no estuviese muerto sino dormido. La banca israelita, nunca resignada a su trágica derrota, acosó a telegramas a sus representantes de Buenos Aires reclamando informaciones precisas. Aquel que supiera la exacta verdad una hora antes que sus rivales ganaría 1000 veces más que Rothschild cuando explotó la victoria inglesa en Waterloo por haber sabido la noticia antes que nadie. Al día siguiente el precio del oro de 22 chelines por libra saltó a 40. Un día confuso para la bolsa. ¿Quién podría pronosticar las espantosas complicaciones que ocurrirían si el vengativo y despótico oro reconquistaba su imperio? Y cómo la afición a las apuestas, siendo el vicio nacional inglés, Dios les conserve el candor, en media semana se cruzaron apuestas por más millones de libras que las que se consumieron en balas durante la Segunda Guerra Mundial. Unos apostaban a que el oro volvería a ser el ídolo del mundo, otros a que las noticias eran una nueva maniobra y que el oro estaba muerto para siempre. Cabía también una tercera posición, combinación de ambas. Las noticias eran fieles, pero el oro nunca recobraría su valor. Pero a nadie se le ocurrió, ni en Londres, ni en Nueva York, ni en Ámsterdam, ni tampoco en Tokio. Solamente en Buenos Aires hubo quien apostó en secreto contra Marta Blumen, y fue Adalid. La muchacha había ido a interrogarlo por cuenta de Cohen, que estaba intranquilo, y él se limitó a responderle: si el oro vuelve a valer la mitad que antes, te regalaré un clip de brillantes para tu blusa escocesa. Pero si no vuelve, tú me darás una rosa de los jardines de Tamar. ¿Y por qué de los jardines de Tamar? Porque no hay rosas como las de ella en Buenos Aires. Pero yo no conozco a Tamar. Bueno, para entonces deberás conocerla. Marta llevó a Cohen la respuesta de Adalid. Si pierdo la apuesta, ¿me presentarás a tu hermana para que me dé sus rosas? Te presentaré a mi hermana, pero Adalid no te ganará. Hoy en Londres el oro subió a 100 chelines por libra. Esa noche murió Julius Ram, y al día siguiente todos los diarios del mundo publicaron su manifiesto que causó más emoción que la noticia de una guerra mundial. A las 8 de la mañana sonó el teléfono de Marta Blumen. Ella esperaba aquel llamado. A estas horas tú no habrás leído los diarios. Es cierto, ¿qué hay de nuevo? Una noticia triste y otra alegre. Bueno, dame primero la alegre. Julius Ram ha publicado un manifiesto declarando que no existe el oro artificial. Lo engañaron y él a su vez engañó al mundo. ¿No dice quién lo engañó? No, felizmente. Bueno, esto va a hacer subir el oro. Sí, claro, hasta las nubes. Y yo ganaré el clip. Bueno, esa es la noticia alegre. ¿Y la triste? La triste es que Julius Ram ha muerto. Durante un rato ni una palabra pronunciaron, condolidos los dos de aquella muerte súbita que denunciaba la tragedia de aquel pobre corazón de sabio incapaz de sobrevivir a la deshonra. ¿Piensas en ella, Mauricio? Sí. Ella ahora queda sola y queda en la mayor aflicción. ¿Hace mucho que no la ves? No, la vi ayer. ¿Estaba triste? Sí. Muy triste. Hasta creo que lloraba. ¿Qué pasaba? ¿Presentía la muerte de su padre? Puede ser. Tú sabes que el corazón tiene a veces estas estupendas adivinaciones.
Sí, el corazón de las mujeres, pero el de los hombres no. ¿A que tú no adivinas lo que yo voy a hacer en este día? Claro que lo adivino. Bailar, beber, pasear, acordarte de mí, que en medio de tanto oro estoy mortalmente triste. Sí, me acordaré de ti, pero no pasearé, ni beberé, ni bailaré. Iré a confesarme. ¿Tú, judía? Yo nunca he sido judía. Yo te amaba y te seguí, eso es todo. Después te contaré la historia de la paloma que volvió al arca. Fernando Adalid es el más extraordinario misionero que yo conozca. Cohen respondió lentamente: ¿sabes que eso te aleja de mí? Sí, lo sé. Pero de todas maneras, tú no me quieres. Te pierdo a ti, pero gano la paz. Qué misterioso el mundo de las almas, exclamó él de repente. Me cuentas algo que te aleja de mí irremediablemente y sin embargo te siento más cerca que nunca. Hasta me parece poder escuchar los latidos de tu corazón. Y así es. He colocado el auricular sobre mi pecho. Hoy pensaré mucho en ti, que estás triste, y también rezaré por ti. Mauricio Cohen sonrió calladamente. Hubiera podido contestar que otra persona rezaba también por él y ante el mismo Dios, pero no hablaron más. Extraño desaliento el suyo. No acertaba a explicárselo. Era un hombre de negocios. Tenía el pensamiento y el corazón en ellos. Las noticias de ese día le daban lugar a considerarse el ser más afortunado del mundo. No tardaría en admirarse su genial estrategia que entregaba a la casa Meyerbeer el cetro arrebatado a los Rheingold. Era el negocio más grande y audaz realizado desde que los hombres compran y venden. Su propia fortuna personal llegaba de un golpe a cifras extravagantes. Ahora sí, aplastaría a los adversarios, vengaría las afrentas, volvería a la sinagoga, sería de nuevo Rosh y proseguiría como Saulo, pero con métodos modernos, su persecución a los cristianos. Esa mañana, pues, entonces debía sentirse triunfante y feliz. Sin embargo, estaba triste y desalentado. Advertía la vaciedad del corazón y el desconcierto de la voluntad. Muy otros los sentimientos de Elías Silverstein, Rosh del Gran Cajal de Nueva York. Sabía ya que los Blumen, los Goodgold, los Halevi habían traspasado su oro a los Rheingold, representados por el propio Blumen, como quien pasa una castaña ardiendo. Ahora, después del manifiesto de Ram y de su muerte, Rheingold debía felicitarse de haber tenido un representante desleal. Ignoraba el Rosh que también Rheingold había desobedecido las órdenes del Gran Cajal y había vendido secretamente enormes cantidades de oro en todos los países a compradores desconocidos que estaban actuando por cuenta de los Meyerbeer. De haberlo sabido, su estado de espíritu no habría sido menos jubiloso y triunfante, porque en definitiva el oro siempre quedaba en manos judías. Su misión en Buenos Aires había terminado. Tomó pasajes en el avión que va a Nueva York, pero antes de partir reunió a los 6 magnates en el Banco Blumen para transmitirles sus postreras instrucciones. Qué mal rato estaban pasando los pobrecitos. Después del manifiesto de Julius Ram, a cada brinco de las cotizaciones del oro sacaban el lápiz e iban computando sus pérdidas. Sentíanse más miserables y dignos de compasión que los pordioseros que mendigaban a las puertas de las iglesias. Elías Silverstein no dejó de advertir el desaliento de sus 6 personajes, pero como debía seguir simulando que ignoraba ciertas cosas, los felicitó por el gran negocio que hacían a causa de haberle obedecido. Los 6 graciosamente se inclinaron, se encasquetaron los sombreros y se sentaron alrededor de la mesa, a ver qué necedades les iba a hacer escuchar. Malditas las ganas que tenían de engullir versículos de los profetas y lecciones del Talmud y anuncios del Mesías, el que menos ya llevaba perdidos 10 millones.
La muerte de Julius Ram es, hermanos míos, el suceso más feliz que se haya producido en los últimos 20 años. Ese hombre nos ha hecho perder lo que habíamos ganado con la guerra. Todos los gobiernos eran nuestros deudores con sumas colosales, y la baja del oro los ha librado. Actualmente ningún estado debe un centavo a Israel. El Rosh se levantó y los 6 magnates lo imitaron. Alzando la mano derecha exclamó: «Maldita sea el alma del embaucador que blasfemó del oro, asegurando ser capaz de producirlo». «Maldita sea», respondieron los 6 con el mismo gesto. «Maldita sea su alma en el tiempo y fuera del tiempo. Malditos sean sus huesos en el sepulcro y fuera del sepulcro, y su carne, y la carne de su carne, y maldita su descendencia entre los vivos y entre los muertos, en el campo y en la ciudad. Maldito el pan de su panera, y el vino de su cuba, y el aceite de su lámpara. Maldito el fruto de su vientre, y sus bueyes y sus ovejas. Y Dios quebrante a su hija, y la haga estéril, y la pulverice y la destruya por la pérfida invención que tramó contra Israel. Maldita sea», gruñeron los 6. «Maldito sea el que explotó la invención y está vivo, y maldito sea 1000 veces después de muerto. El cielo sea vano y la tierra desierta, y en vez de lluvia caiga ceniza sobre sus campos. Hiérale Dios de necedad y de ceguera, de picazón y de sarna, de modo que no halle cura. Hiérale Dios de sarna», repitieron los 6, rebulléndose dentro de las ropas como si les estuviese picando a ellos. «Que tenga mujer y su mujer se vaya con otro, que tenga hijos y sus hijas y las hijas de sus hermanos entren por un camino y huyan por 12 a pueblos extraños». Blumen pensó que ahí la maldición caía sobre Marta, pero no tenía mayor confianza en las palabras de los Roshim, desde que él mismo era Rosh, y repitió con los otros: «a pueblos extraños». «Hiérale Dios en las rodillas y en los pies, y entren ladrones en su casa y tenga que huir, y adore dioses ajenos de metal y de madera, y soldados invadan la ciudad en que vive, arrebaten los hijos de sus hijos que estén en la cuna, y estrellen sus cabezas contra las piedras de sus calles, y muera aullando de dolor, y los perros laman su sangre, y su trigo y su vino y su aceite y sus bueyes se llenen de langostas y de ranas y de gusanos, que hayan comido su propia carne, y su nombre se escriba en el libro de la perdición de las 12 tribus de Israel. Amén, dijeron los 6, y se sentaron. Y el Rosh, desfogado, prosiguió: «Sin la fuerza del oro del Cajal es más débil que Sansón, afrentado por las tijeras de Dalila. Pero los cabellos de Sansón están renaciendo. El oro vuelve a valer y hoy más que nunca está en manos judías». Blumen, Haleví, Wolko, Migdal y Sitinsky suspiraron melancólicamente. Gudgol extrajo del bolsillo su papa marchita y se puso a acariciarla porque sentía algunas puntaditas en el hígado. El Rosh prosiguió: 900 años antes de Cristo comenzó la conquista de la tierra por los hombres de nuestra raza. La serpiente simbólica, el Cajal, partió de Jerusalén bajo el reinado de Salomón. 5 siglos tardó en llegar a Grecia en los tiempos de Pericles, pero 100 años antes de Cristo ya no había, según el geógrafo Estrabón, un lugar sobre la tierra que no tuviese israelitas. La segunda etapa fue Roma en los tiempos de Augusto. La tercera etapa fue Madrid, en los de Carlos V, la cuarta París bajo Luis XIV, la quinta Londres con los Rothschild a la caída de Napoleón, la sexta Berlín con el Imperio Alemán. Siempre hemos aparecido después de una guerra en las naciones poderosas. El año 1880 dominamos San Petersburgo y en 1920 dominamos Nueva York.
En 1940 dominaremos Tokio, en 1950 dominaremos Buenos Aires. Y 16 años más tarde, la serpiente habrá juntado la cabeza con la cola en las praderas de Moab, junto al Jordán de Jericó. Los 7 se levantaron y volviéndose hacia el occidente rumbo de Jerusalén dijeron en coro: Halaka le Moshe mi Sinaí, que en hebreo significa esta explicación fue dada a Moisés en el Sinaí. Y el Rosh prosiguió: el oro subirá vertiginosamente, alegrémonos, alegrémonos, repitieron los magnates, pero con voz fúnebre. Y añadió Elías Silverstein: con la fruición de un matarife que revuelve el puñal en el gaznate del pobre buey, en el nombre del gran Cajal y del Eterno, bendito sea él, os conjuro a que sigáis fieles al oro. Y el que no tenga oro, que venda sus propiedades y compre oro. Esa es nuestra primera herramienta, pero ahora que los gobiernos no tienen deudas, debemos manejar la segunda herramienta judía, el sufragio universal, el voto para todos, facilitándolo especialmente a los extranjeros que vienen por negocios y que odian secretamente al país que devoran. ¿Por qué el sufragio universal?, preguntó Blumen. Porque este es el camino más corto para desorganizar una nación. Basta dar a la multitud el supuesto derecho de gobernarse para que se transforme en un tropel desorganizado. Así es, murmuró Sitinsky, pensando que Rusia era más fuerte desde que el Soviet no dejaba votar sino a sus parciales. El Cajal posee una tercera arma todavía, la propaganda. Nuestros son la mayor parte de los diarios y casi todas las agencias de publicidad. Casi todos los teatros y cinematógrafos son nuestros. Los autores y sabios están obligados a consultar nuestras conveniencias si quieren tener éxito. En los últimos años, los autores en boga han sido invariablemente judíos o judaizantes. Nosotros lanzamos las modas que corrompen a las mujeres goyim y hacemos la opinión pública y desacreditamos el clero papista, nuestro gran enemigo, y ganamos elecciones y llevamos hombres nuestros a los parlamentos para que dicten las leyes que nos convienen y ahoguen las investigaciones que puedan comprometernos. Hizo un largo silencio y terminó con esta perorata: el oro que había muerto ha resucitado. El oro, inmortal divinidad de los tiempos modernos, más que de los antiguos adoradores del bronce y del hierro. El oro, instrumento de todos los goces, premio de todos los afanes, precio de todas las traiciones, fuerza de todos los ejércitos, nervio de las guerras y supremo argumento de la paz. El oro, matriz de donde reventará la guerra, que arrasará al mundo cristiano y levantará el trono de David para que surja el rey de su sangre, el anticristo, que formará un gran ejército rojo, suprimirá los gobiernos, destruirá los estados, sofocará la anarquía y los pueblos serán marcados en la frente y en el brazo con su cifra, tal como anuncian los libros de los Goyim. Los 7 se levantaron y exclamaron en coro: Amén. Y el Rosh se despidió hasta Nueva York, besándolos en la boca y murmurándoles al oído el saludo ritual. El año próximo en Jerusalén. La muerte de Julius Ram, en el momento en que se divulgaba la colosal mistificación de que había sido objeto, no produjo sino un sentimiento de admiración y de lástima. El público sentía que aquel engaño había salvado al mundo de una catástrofe apocalíptica y no podía sino agradecer la ingenuidad del sabio. Ese mismo día apareció un manifiesto de Adalid explicando los hechos y poniendo sus libros y los del Banco de Sudamérica a disposición de quienes quisieran examinarlos, para que se comprobara que no había comprado ni un solo gramo de oro desde que empezó la baja.
Con ello cortó de raíz las murmuraciones de los perjudicados, casi todos hijos del Talmud. Los beneficiados, en cambio, eran millones, habitantes de las ciudades, labradores de los campos, gentes de toda clase y fortuna que bendecían la audacia del viejo banquero argentino y creían en su honradez. Si yo descubriera un engaño, sería mi muerte, en el bochorno y en el ridículo, pero no la deshonra. Prefiero pues ser yo el que revise los experimentos antes de comunicar mi fórmula al mundo. Esas palabras hicieron enmudecer a Berta, que había sentido la tentación de echarse al cuello de su padre y confesarle su culpa antes que él la descubriese. Desesperada, habló con Adalid, que la decidió a proseguir con la comedia. Algún día Julius Ram mismo bendeciría el engaño que había logrado salvar a la humanidad. Berta siguió mezclando oro auténtico con los indescriptibles menjunjes del alquimista, pero sintiendo a cada instante las angustias de un condenado a muerte. No, su padre no se consolaría nunca, no le perdonaría más el estrepitoso ridículo en que iba a terminar su carrera de sabio. Confió su desesperación a Mauricio Cohen, y para hablar sin que el sabio lo sorprendiera, juntáronse una tarde en una solitaria avenida no lejos de la costa. Ella amaba a Mauricio Cohen, amor sin luz ni esperanza, que se consumiría como una rica ofrenda sobre el altar si el Señor le concedía dos cosas que le había pedido: que su padre le perdonase el engaño y que Mauricio Cohen abandonara la sinagoga y volviera al catolicismo. El Cajal Oro. Adalid sonreía y pensaba: ayer la propaganda del oro artificial me ha costado 5.000 pesos. Mañana me costará 10.000. No importa. Mi plan vale 100.000 millones. Y continuaba proveyendo de oro a su joven aliada mientras crujían las finanzas del Cajal. Un día Julius Ram llamó a su hija y la habló mirándole de hito en hito. He realizado la más grande invención de los últimos siglos. Por allí he leído que todavía alguien sostiene en la prensa de Estados Unidos y de Europa que todo es una colosal mistificación. Periódicos del Cajal, seguramente, repuso Berta tartamudeando. Así lo creo yo también. Pero te conservaba el tapiz de las hojas color tabaco del otoño pasado. La humedad había bronceado los troncos. Algunas ramas todavía desnudas, trémulas, bajo los tiernos brotes, permitían ver el cielo. Chorros de luz hendían el fresco y traslúcido follaje, sembrando la tierra de discos de oro. Impresionante silencio. Se hacía más augusto cuando sentíase un golpe en las ramas sonoras. Alguna paloma aturdida, algún pájaro encandilado por el sol.
No soplaba ni una hebra de viento, y las hojas nuevas, después del silencioso trabajo del día, se adormecían en la paz del atardecer. Berta sintió sus mejillas mojadas de llanto y tuvo vergüenza de su debilidad, y no miró al que se sentó a su lado. Él supo que lloraba y le dijo con dulzura: ¿por qué cuando estoy cerca de usted no encuentro las palabras que querría decirle? Sí, a mí me pasa lo mismo, respondió ella. He pensado durante toda la noche tantas cosas y ahora no se me ocurre nada. ¿Por qué será que lo que es tan fácil cuando lo pienso lejos de usted me resulta ahora imposible y absurdo y hasta me avergüenza? ¿Qué pasa? ¿Tiene vergüenza de confesar que ya no me quiere? Confieso, a veces he tenido mis dudas. Esta invención ha hecho ganar centenares de millones a muchas personas. Hay intereses formidables en juego y hay de mi parte el mayor interés de mi vida en afirmar ante el mundo la pureza de mis procederes. Claro, comprendo tu nombre, tu fama. Ese obrero que me trajiste, ¿es de entera confianza? Sí, papá, yo respondo de él. ¿Dónde lo has conocido? Trabajaba en los talleres de un diario. Y te confesaré, me ha festejado, ha querido ser mi novio. Por mí sería capaz de todo sacrificio, dijo Berta. Como quiera que sea, replicó Julius Ram, estoy dispuesto a hacer una nueva instalación en otro sitio para verificar mis experimentos bajo el control de los hombres de ciencia que quieran vigilarlos. Sí, harás bien con eso, respondió. En ese laboratorio no entrará nadie más que yo y tú, mi fidelísima colaboradora. La joven sintió que sus mejillas ardían. Y te confieso, Berta, que si descubriera un engaño... ¿Pero de dónde podría venir?, dijo ella. Ese obrero entró cuando ya habías realizado la primera transmutación del cobre y del mercurio. Sí, lo recuerdo. Con todo, hay veces que observo demasiada rapidez en la maduración de los metales, contrastando con la espantosa lentitud anterior. Bueno, eso es porque el polvo de proyección que ahora preparas es 1000 veces más eficaz que el que usabas antes. Sí, es verdad. Con todo, prefiero la muerte a la deshonra. Un día su padre le habló otra vez de aquel obrero tan inteligente que ella había introducido en el laboratorio. Ya nosotros no somos pobres. Hemos hecho la fortuna de muchas gentes y yo podría ser el hombre más rico del mundo si la riqueza me tentara. Si él te quiere, ¿por qué no te casas con él? No, yo no me casaré nunca, papá. No quiero abandonarte. Y cuando ya no esté yo más, bueno, habrán pasado muchos años. Yo seré vieja entonces y me retiraré a pagar una deuda que habré contraído con el Señor. ¿Pero qué le has pedido para haberle ofrecido tanto?, preguntó, acariciándole y sonriéndole. No, eso no te lo puedo decir. Eso ocurrió el día en que ella se encontró con Mauricio Cohen en la avenida. Llegó antes de la hora, se sentó en un banco sola y a 1000 leguas del mundo que ella había hecho temblar en sus cimientos. Había venido por calles con jardines, paredes y balcones, aparecían cubiertos de enredaderas florecidas, bajo el dulce aliento de las huertas. Al penetrar en la arboleda profunda y solitaria, con un pórtico al fondo por donde se divisaba el horizonte del río, le pareció entrar en un palacio que esperase al rey. La música, la verdadera música de su alma estaba hecha con los grandes silencios de los bosques. Aquella avenida umbrosa no conducía a ninguna parte y a nadie atraía. El suelo